Bueno, sean todos bienvenidos a el inicio de este proyecto de podcast en el cual vamos a empezar explicando un poquito cuál es la idea, o por lo menos lo que consideramos que Dios está poniendo carga en mí, Emanuel, quien les habla, Fer, un chico ahí de la Congre, hermano de la fe, Mau y René. Después cada uno, cuando aparezcan, van a ir contando un poquito de ellos o también lo que Dios está poniendo carga sobre nosotros. A mí, por ser el que más ahondó en el tema, sintió carga y sobre todo el que más molestó. El que más molestó diciendo, hey, hagamos esto, hagamos lo otro, metámosle. Quería explicar un poquito qué es metanoia. Algunos ya la conocerán, que llevan un tiempo y otros no tanto. Y técnicamente metanoia es una palabra griega que está compuesta por el prefijo meta, que significa más allá, y nous, que significa mente o intelecto, es decir, más allá del intelecto o la mente. En inglés hay una muy bonita traducción que dice change of life, que es un cambio de vida. Esa es la palabra que elegimos, la cual yo tuve mayor responsabilidad, así que me hago cargo si llueve en piedras después, pero porque consideraba y tenía la carga esta de, hey, ¿qué está pasando? Que a veces parece que todo va mal y nosotros seguimos encerrados en cuatro paredes, que no está mal buscar a Dios, pero cuando todo lo que aprendemos no lo empezamos a aplicar, no lo empezamos a vivir, creo que sí hay un problema. Algo que me causa mucha inquietud es eso, decir, hey, ¿qué está pasando? ¿En qué momento de nuestra vida como cristianos pasó que los reyes, los gobernantes, los políticos dejaron de consultar a los profetas, a los hijos de Dios, y empezaron a consultar a Gadul, a los masones, a los gurúes, a los Hare Krishna, y bueno, y todos sus espíritus, ¿no? Un poco creo que eso es lo que más carga me llevó a replantear todo, porque si uno considera y ora y dice, hey Señor, ¿qué pasa con todo esto? Tiene carga, lee, y cada uno, bueno, con sus dones, sueña, ve, Dios le habla, le ministra, y es un poco eso lo cual se busca despertar, si se quiere, con esta serie de programas. Que sea light, que sea ameno, que sea divertido cuando se pueda, porque vamos a tratar de tocar temas serios y por ahí son muy pesados, sobre todo para los jóvenes. Algo que hablábamos mucho es de decir, hey, a veces hablamos temas súper serios de filosofía, de política, de ideologías, de la Biblia, de contextos que los abordamos entre risas y todo, y dijimos, ¿por qué no empezamos a seguir profundizando, orando, leyendo, hablando con gente entendida, compartiendo? Y la idea es un poco eso, hablar de filosofía, de política, siempre hablando de qué pregonan, ir a materia de fuente primaria, de decir, hey, vamos a hablar de por qué se le dice facho a todo aquel que piensa contrario a tal rama de pensamiento y por qué se usa para denostar. Pero ¿es realmente eso fascismo, no? ¿Es realmente eso lo que pregonó, lo que vivió, lo que impulsó y también impuso Benito Mussolini? ¿O ni siquiera se sabe de qué palabras se está refiriendo, no? Y creo que nos lleva a todos a replantearnos, decir, hey, existe la iniquidad en las palabras, pero por supuesto, si hablamos de que iniquidad viene del griego eibon, abon, que significa torcido, entonces si usan palabras que no son, y sobre todo para denostar algo que se opone a otra filosofía, rama de pensamiento o ideología,
que busca impulsar, proponer y peor aún de todas, imponer a través de cualquier poder, entonces estamos hablando de que se está escudando con una palabra con iniquidad. Y es bien interesante porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué los cristianos leemos la Biblia, adoramos, buscamos tanto? Y yo creo que primero porque Él se acercó a nosotros, ¿no? Jesús vino a nuestro encuentro en algún momento. En alguno fue más catastrófico a partir de una pérdida, de una enfermedad, de un quiebre. Y para otros más afortunados, que sintieron curiosidad, vieron algo que les llamó la atención, lo sobrenatural, lo profético, las escrituras, el entender los tiempos, cada uno sabrá. Pero decir, hey, ¿por qué será que estos locos piensan así? Y de eso un poco iría el podcast, indagar y sobre todo tener intercambios con gente cristiana, no cristiana, de otros lugares que no solo sea el cristianismo, decir, hey, ¿vos por qué pensás así? Si se da a orar con ellos, si no, bueno, pero ir haciendo un poco de conexión entre el cielo y la tierra y trayendo un poco de luz a estas áreas que están tan llenas de tinieblas. Antes de arrancar, me gustaría pedir un poco de detenernos y decir, hey, Espíritu Santo, tu palabra dice que vos sos el que nos guías a toda verdad, nos convences de lo que es pecado, justicia y juicio, así que hacelo en esto, hacelo en nuestra vida, hacelo cada día y empezarnos a incomodar para llevarnos a tu obra, que dejemos todos nuestros malos caminos y un poco como decía Juan el Bautista, el reino de los cielos está cerca, dejemos nuestros malos caminos, nos arrepentamos, metanoia, y abracemos lo que viene con la manera de pensar que Él está esperando. En el nombre de Jesús lo pedimos a Dios. Amén. Bueno, es un poquito medio pesado por ahí, si alguien no cree está del otro lado, pero creemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado. Y bueno, más de uno tendrá un muy lindo testimonio con respecto a eso. Algo que me gustaría arrancar para decir cómo es que uno dice la manera de pensar. Muchas veces se habla de que Dios preparó de antemano para que vivamos a todos los que a Él amamos, cosa que ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Pero al momento de querer adentrarnos en esos diseños que nacen de su corazón, esos diseños celestes, queremos meternos con la vieja manera de pensar, la vieja naturaleza, no con la mente de Cristo, no escuchando al Espíritu Santo. Y nos encontramos con que la realidad no cambia. Sobre todo a Argentina, que parece que estamos atrapados en un bucle infinito. Es momento de empezar a replantearnos, hey, ¿será que esto es lo que Dios quiere o en algo le estamos errando? Es tiempo de, considero yo, ¿no? Esta es la carga que ponía el Espíritu Santo sobre mi vida, de decir, hay que ponernos en la brecha, hay que leer, hay que informarse, pero también siendo conscientes de que necesitamos la guía del Espíritu Santo para todo esto, porque normalmente decimos, hey, sí, yo me preparé, no sé, soy abogado, soy doctor, y gloria a Dios si Dios los guió a eso. Pero la letra, para ir un poco a la palabra otra vez, sin el Espíritu mata, dice, la letra mata, pero el Espíritu Santo vivifica. Entonces, podamos estar muy preparados y todo, pero si Dios no es el que está levantando la obra, en vano trabajan los que en ella trabajan, ¿no? Y es un poco eso, decir, hey,
sí, capaz que estoy re preparado, tengo muy buenos dones, tengo terrible ministerio, mi iglesia me acompaña, tengo terribles hermanos, pero no me pongo a disposición de lo que está haciendo papá, ¿no? De lo que está buscando el cielo en la tierra. Un muy buen ejemplo de todo esto creo que fue Saulo de Tarso, antes de llegar a ser Pablo, que él tenía mucha teología encima, era de la tribu de Benjamín, príncipe de fariseos, doctor en la ley, y aún así, con todo y eso, no le fue suficiente para entender la voluntad de Dios en su vida, lo que él estaba por encontrarse, sino que Jesús mismo tuvo que aparecerse y decirle: hey, estás persiguiendo a mi iglesia. Y lo curioso es que no se le presenta y le dice: yo soy el Dios de tus padres, dice: yo soy el Dios a quien tú persigues. O sea que te habla mucho de compromiso, de caminar lejos, de decir: hey, la palabra, todo lo que escribieron los leyes y los profetas se cumple en Jesús, ¿no? Y todo eso no le sirvió para reconocerlo, reconocer que perseguía por estar lejos del corazón del Padre. Entonces nos lleva a repensar otra vez en las profesiones que estamos y decir: hey, puede que seas un crack, un capo entre todos los capos, pero si caminamos lejos de la voluntad de papá, eso que estás haciendo puede que sea voluntad tuya. Más de uno dirá: hey, pero yo veo milagros, veo liberaciones. Y eso nos lleva a otra cosa que también dijo Jesús, decir: hey, ¿qué pasa si cuando llegues arriba vos le digas: en tu nombre no sanamos, no liberamos, no profetizamos? Y que Él, con todo el dolor del mundo, te diga: hey, apártense de mí, hacedores de iniquidad, jamás los conocí. Entonces, habla de diferentes momentos. Quizás uno ya esté caminando en lo sobrenatural, otro no. Unos están empezando a leer la Biblia, unos no se congregan, otros están apartados, otros un profeta silvestre, como se dice, o un hermano silvestre. Pero decir: ¿será que esto es lo que papá quiere para mi vida? ¿Esta será su voluntad? Y ahí entra en el libre albedrío de cada uno. Sí, tenés libertad, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Uno puede vivir en muchas cosas, pero dice: no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Y es ahí donde uno lo lleva a su amor, a decir: esto es lo que mi papá quiere porque me lo reveló el Espíritu Santo. Obviamente vuelvo a reincidir en eso. Depende de cada uno, es responsabilidad individual. Y algo bien curioso, que de lo que hablamos mucho, es qué curioso que hay principios espirituales que se vivifican. Por ejemplo, el principio de la siembra, de la cosecha, de orar con fe, pidiendo y que ocurra, si es conforme a la voluntad de papá, ¿no? Y así tantos principios que uno dice. Pero hay un principio espiritual poco explorado, que es un poco por lo cual me meto en todo este problema, de decir: hey, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en base a eso podemos decir que donde hay tinieblas hay imposición. Y algo que, por lo cual siempre uno es apedreado de decir: hey, ¿será que en lo económico también es así? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde hay tinieblas hay imposición. Y si bien cada uno tiene que llevar esto de rodillas, ayunarlo, orarlo y decir: no voy a dejarme corromper por ninguna rama filosófica, pero no me vendría mal leerlas todas, tratar de entender, de discernir qué hay detrás en esos países donde se llega a tiranías, a dictaduras, y decir: ¿por qué ahí se impone? Y lo primero que se hace es empezar a perseguir a los que difundimos la verdad, tratando de entender y decir: hey, para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, consideramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos hablando de la verdad, y por eso hablaba de responsabilidad, estamos hablando de alguien.
cuando estamos hablando de modelos, de filosofías, de ideologías que no están basadas en la verdad, estamos hablando de uno de los principales ministerios del padre de mentira, que obviamente es Satanás, la suegra para otros. Y ya hablando en serio, depende de cada uno buscar la verdad, porque dice que la misma palabra, y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces, si Jesús es la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres, cuanto más en eso, en decir, Señor, por decir, mi padre era masón, mi padre, mi abuela, mi mamá, creían en tal cosa, ¿en qué debo creer yo? Y empezar a indagar, y sobre todo con guía del Espíritu, con cobertura espiritual, algún hermano, algún líder que diga, hey, el Espíritu Santo me pone carga de que te ayude en esto. ¿Por qué? Porque si no vemos la decadencia, por ejemplo, de nuestro país, vemos que el país siempre va en declive y parece que nunca sale. Y no nos ponemos, ni siquiera los creyentes, a decir, hey, ¿será que esto es lo que Dios quiere para nosotros? Y no hablando solo de la pobreza, sino de todo, realmente la violencia que escala, la corrupción, los ídolos que se van levantando, físicos y no físicos. Nada, realmente cada uno sabe dónde vive, sabe qué se mueve, y si no, les invitamos a que puedan ir diciendo, Señor, ¿qué opera en mi barrio, en mi casa, en mi ciudad, en mi provincia? ¿Es lo que vos querés? Y un poco de eso habla Jeremías, de capítulo 25, versículo 5, que dice, conviértanse de sus malos caminos y de sus malas obras, y entonces habitaréis en la tierra de Yahvé. Conviértanse, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, metanoia, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, esto de volverse de sus malos caminos habla de esto, como cuando Pablo se arrepiente, como cuando Juan el Bautista dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y creo que es tiempo de reclamar para uno, de decir, hey, si el reino de los cielos está cerca desde que Jesús pisó la tierra, si su pueblo, nosotros, nos humillamos y nos volvemos a nuestros malos caminos, Él va a sanar la tierra. Pero es momento de decir, ¿estamos tomando esto con la correcta manera de pensar? ¿Será que queremos recibir lo nuevo con nuestra vieja naturaleza? ¿Será que hay que preparar, acondicionar, obviamente inspirada y guiados por el Espíritu Santo, decir, ¿cómo llego, Padre, a tu corazón, a eso que vos preparaste, que dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, ha preparado Jesús, el Padre, para aquellos a quienes le aman? Entonces, es decir, si Él preparó algo nuevo, muchas veces no va a haber nada escrito, y obviamente va a haber que ir con una mente acondicionada, pero sobre todo con el temor de Dios, de decir, hey, si el Espíritu Santo está poniendo esto en mí es porque está levantando algo nuevo, algo que nadie hizo. Y justamente es eso lo que va a impulsar a que algo nuevo ocurra, algo loco si se quiere, algo, no sé si revolucionario en estos tiempos es tan correcto decir, pero sin la impronta ideológica de decir, viene a cambiar algo establecido. Me viene mucho esto que cuando Jesús echa demonios, que nunca había ocurrido eso en la Biblia, le dice sí, porque por Belcebú echa afuera los demonios, y bueno, él les amonesta. Pero cuando ocurre algo que nunca había ocurrido,
enseguida la gente que viene con esa manera de pensar, los fariseos, los saduceos, se cuestionan, hey, ¿esto es de Dios? Entonces, depende de cada uno decir, sí, yo voy a ser responsable de obviamente decir, el temor de Dios ¿es esto lo que Dios quiere para mi vida? Y no decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, basado en nuestros conocimientos previos, porque es de ahí justamente donde nace la religión, donde nace la tradición. Y si estamos pretendiendo entrar a estos nuevos tiempos que Dios tiene preparado para nosotros con un pensamiento viejo, es idolatría, es religión, es tradición. Y un poco la carga que me ponía el Espíritu es esa, decir, hey, si necesitamos que todo cambie, no podemos seguir probando siempre de la misma manera. Einstein mismo decía, si quieres diferentes resultados, probá de diferentes formas. Y obviamente va a pasar por cada uno de decir, hey, voy a llorar, voy a ayunar, voy a orar por esto, voy a leer más, voy a investigar, pero no puede ser que sigamos siempre con las mismas cosas, que las redes sociales se vuelven una distracción, que llego del trabajo y me preocupa más ver la tele, Netflix, YouTube, que buscar el rostro del Padre, ¿no? Lo que Él está hablando. Muchas veces así, y esto me hago cargo, contristamos al Espíritu Santo y primeramente me golpea a mí, de decir, hey, si camináramos de gloria en gloria, de revelación en revelación, si la gloria postrera es mayor que la primera, ¿cómo vamos a seguir diciendo el ocio es lo que maneja mi vida y no el Espíritu Santo, no el buscar renovar el espíritu de nuestro entendimiento, ¿no? Como está escrito en otros lados? También, bueno, para cada uno que quiere indagar un poco más, dice en Amos de capítulo 4, del 6 al 13, unas cosas que Dios habla a Israel y que enfatiza mucho en cómo ocurren muchas cosas, desastres, cosas terribles. Dice que el pueblo, aún así todo, no se volvió a Él. Entonces, creo que tanto en Argentina como tantas naciones que están aconteciendo tantas cosas de catástrofes, hambrunas, problemas, es momento de decir, ¿esto será lo que papá quiere para nosotros a nivel país, nación, provincia? O decir, ¿será que estamos haciendo mal las cosas? Y si estamos haciendo mal las cosas, ¿quién es el que nos puede guiar a toda verdad? Entonces, un poco en resumen, quizás, espero haber sido claro y no muy, muy pesado, de decir, el Espíritu Santo está llamando, está tocando, pero como no tiene la naturaleza de las tinieblas de venir e imponerse, tenemos que decirle, te doy libertad para que hables, te doy libertad para que me reveles. Sea creyente o no, el Espíritu Santo nos llama a todos. Él es quien nos guía a Jesús. Entonces, de decir, ¿qué querés para mi vida? ¿Qué sueño estás inspirando en este tiempo? ¿Qué deseo, propósito? Él nos va a guiar a eso. Nos va a guiar a lo de arriba, al amor. Y no solo hablo de la prosperidad, sino de vivir en la mentalidad de reino, que lo que sea que nos toque vivir, como decía Pablo, vivir en lo poco, en lo mucho, en la riqueza, en la pobreza, si estamos con Él, no solamente va a ser más llevadero, sino que vamos a ir entendiendo el porqué muchas veces. Y me gustaría cerrar hablando de Lucas 24:45, que dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¿Y por qué voy a esto? Hay otro versículo que normalmente se usa mucho cuando uno empieza en estas cosas de la fe, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces se usa ese versículo referido a las Escrituras
Pero bueno, por eso uno tiene que procurar oír a Dios todo el tiempo. Obviamente Él no te va a hablar de otras cosas, de decir, hey, ¿será que Dios me está hablando? ¿Será que es el enemigo, como ocurre? El principio de la sabiduría es el temor de papá. Entonces, si estamos temiendo más a otros espíritus que nos pueden hablar y decir, ¿quién gobierna después de la cruz? Si temo más el decir, ¿será que esto viene de el enemigo, de las tinieblas, y no de ¿será lo que quiere mi papá? Ya estamos hablando de un temor que no nace de él. O estoy pecando, hablando de errar al blanco. ¿Cuál es la meta de eso? ¿Por qué uno se preocuparía de pecar? ¿Es porque nos aleja del Padre o porque me voy a ir al infierno? Entonces uno ya empieza a discernir y decir, hey, si esto nace de esta fuente o de otra, habla mucho de mi manera de pensar. Y tiene que haber una metanoia que obviamente y necesariamente es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para prepararnos para lo que sea que estamos viviendo, lo que pasamos, empezar a replantearnos, hey, Espíritu Santo, este loco me está diciendo que puedo irte en todo momento, en todo lugar, y que querés cambiar mi vida, querés mostrarme que hay algo mejor. Uno puede oír, pero primero tiene que creerlo. Es otro principio espiritual del cual muchas veces dice ver para creer en el mundo. Muy curioso. Pero en el reino uno entiende que primero hay que creer para ver. Entonces es donde llega un loco como uno y le dice, hey, ¿sabías que podías hacer tal cosa? Nadie me había dicho eso y tengo, no importa, X años en la fe. Póngale el número que quiera. Y enseguida, como cuando Jesús hacía cosas, salen los fariseos a decir, hey, ¿será que eso es de Dios? Bueno, a ver, ¿de dónde nace el temor? ¿Viste? La responsabilidad individual otra vez. Y volvemos otra vez a lo mismo, pero lejos de hacer un libertinaje o decir, ay, no, es como decía Pablo, prueben los espíritus. Jesús decía, por sus frutos los van a conocer. Entonces, nada, la libertad, el libre albedrío necesariamente nos lleva a la responsabilidad. Porque, como en la parábola de los talentos, Dios te dice, hey, ¿qué hiciste con lo que te tocó? ¿Lo enterraste? ¿Lo usaste? ¿No lo usaste? ¿Qué estamos haciendo con nuestras relaciones, con nuestro tiempo libre, con los amigos, con la pareja, la esposa, los hijos? ¿En qué le estamos invirtiendo? ¿En qué estamos pensando todo el tiempo? ¿Adoramos en lo poco, en lo mucho? ¿O siempre estamos afanados? Y eso también habla de la manera de pensar. Algo que es la cultura del reino, que creo que es la máxima, pero que por lo menos yo siento de impulsar a la gente, de decir, esta es mi máxima, y es lo que me motiva, lo que me despierta, lo que me lleva a buscar más todo el tiempo, que es como vivía Jesús, que él decía, no hago nada que no vea hacer al Padre y no digo nada que no oiga decir. Entonces uno dice, hey, cielo y tierra son unos en Cristo Jesús y estamos en Él, Él está en nosotros, y como Él está en el Padre, nosotros estamos conectados con Él. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Él mismo es quien nos lleva a todas esas cosas. Y tomar un momento para orar y decir, si esta metanoia, lejos de ser un mantra o un estado como el nirvana de iluminación, no. Si esto está en la Biblia, es por algo. Que después cada uno tome la responsabilidad de indagar y de decir, hey, Señor, no sé qué estoy viviendo, pero tú sí. Sé que tus planes son de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Que preparaste cosas nuevas y mayor aún. Dice la palabra que mayores milagros y proezas vamos a hacer en su nombre. Entonces,
dejemos la manera de pensar vieja, enderecemos nuestros caminos y permitamos que el reino de Jesús se empiece a manifestar en nuestras vidas. Porque si seguimos pensando de la vieja forma, con la vieja naturaleza o con las filosofías, cada uno sabrá en qué caminó. Eso es una limitación para darle libertad al Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas. Y si queremos cambiar una nación, necesariamente tiene que ser su obra, tiene que ser inspirada por Él. Otro versículo de un pasaje dice: si Dios no es el que está inspirando la obra, en vano trabajan los que en ella trabajan. Entonces, decir, necesariamente papá tiene que ser, y va a pasar por la responsabilidad individual de cada creyente, de cada hijo, de cada siervo, de quien está inspirando nuestros pensamientos, de quien está inspirando lo que nos mueve, lo que nos motiva, nuestras pasiones, de cómo estamos usando el tiempo. Entonces nos lleva a replantearnos, sí, hay muchos libros, ¿cuál te está pidiendo papá que leas? Hay muchas prédicas, ¿cuál te está llevando a papá a que vos escuches? Hay demasiada información, pero si queremos aprovechar el tiempo, necesariamente hay que empezar siendo fiel en lo poco, y de a poco Él nos va a ir poniendo sobre mucho, pero vamos un paso a la vez, vamos guiados por Él, algunos más solitarios, otros más acompañados, pero el Espíritu Santo también se encarga de ponernos la gente correcta, la situación correcta, y solo basta con salir, ir inspirado por Él, ir hacia donde Él nos pone, y lo demás ocurre solo. Uno solamente tiene que oír y dejarse usar, dejarse guiar, y ahí es donde ocurre el milagro. Pero no quiero hacer tanto énfasis en eso, sino en cómo estamos pensando antes de entrar en el reino de los cielos, que es lo que decía Juan el Bautista, el primo de Jesús. Pero bueno, ya con esto para ir cerrando, espero que se haya hecho light, divertido. Si tienen alguna duda, alguna consulta, déjenla en los comentarios y nos estaremos viendo en la próxima. Ya esperamos que con compañía. Bueno, les deseamos bendiciones acá con el equipo. Si te gustó el programa, te invitemos a que des like, que te suscribas, que dejes algún comentario y nos estamos viendo. Muchas bendiciones a todos.